Y a los que están aquí en el aula de posgrados. Sean bienvenidos a este encuentro de formación dirigido específicamente para el Grupo de Estudios Culturales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta grabación estará colgada en el canal de YouTube de nuestro grupo. Agradecemos enormemente a Claudia López, quien nos estará acompañando y que estará conversando con nosotros sobre su investigación de maestría. No sin antes presentarla ante ustedes. Claudia es licenciada en Letras con orientación en Letras, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene la maestría en Literatura Centroamericana. Es doctoranda de el programa de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Guanajuato, en México. Ella, pues, realizó su tesis con la temática La configuración del fantasma y los secretos familiares en la ruta de su evasión y larga noche hacia mi madre. Y actualmente está haciendo su tesis en un tema súper interesante, me llamó la atención, personalmente me llamó la atención, y es sobre lo monstruoso y lo abyecto como elementos de transgresión en el cuento centroamericano, escrito por mujeres en el siglo XXI, siguiendo los postulados de nada más y nada menos que Michael Foucault y Julia Cribes. Entonces, agradecemos a todos por estar aquí presentes y bueno, ahora le damos el tiempo a nuestra invitada especial, Claudia. Gracias, doctora Lidia. Un gusto para todos. Entonces, pues tengo que comenzar compartiendo la pantalla para que vean la presentación. Sí. Sí. Bueno, voy a hablar pues brevemente de las novelas. Las dos novelas hablan de la relación de hijos varones con sus madres, ¿verdad? Tenemos el caso de que las dos fueron mujeres, pues, silenciadas socialmente por lo que se esperaba de ella como mujeres casadas, de clase media las dos. Una costurera y la otra sí profesional. Están divididas como por un lapso de tiempo de 20 o 30 años las historias, más o menos. Y pues las dos son como el sostén del hogar. Una porque su marido en realidad pues es esposo de nombre y solo para imponer su santa voluntad en su casa, porque en realidad ella es la que mantiene la casa, la esposa, y la otra porque enviudó antes de que su hijo naciera, ¿verdad? Mataron a su esposo. Entonces, en ese contexto, pues tenemos como padres ausentes prácticamente, o sea, el padre que está presente en realidad no se ocupa mucho de sus hijos y toda la responsabilidad del cuidado y de la casa pues ha recaído en las madres. Más o menos estos son los aspectos en común que tienen ambas novelas. Entonces, vamos a comenzar. Pase a la siguiente, doctora, por favor. Ok, este es así como el resumen de la estructura de la tesis cuando se terminó. Pues estos eran todos los apartados que tenían, pues son todos los componentes que también que se exigieron en la plantilla que la universidad facilitó. Entonces, esa es como el bosquejo general de su estructura. Siguiente. Bien, este es el resumen de al final la tesis. Como ya les dije, la tesis se concentró en investigar los secretos familiares cuando se convierten en secretos patológicos, que es lo que se llama fantasma en la teoría del psicoanálisis. En estas dos novelas, las dos novelas son costarricenses. Sí, la primera la escribió una mujer y la segunda un varón. Entonces, el objetivo era estudiar la representación literaria de los secretos familiares que desembocan en fantasma como base del conflicto íntimo por medio de la hermenéutica como ruta metodológica. Entonces,
estas novelas cuestionan el modelo de familia biparental heteronormada, a la vez que muestran el anhelo de los personajes por alcanzar ese ideal y el sufrimiento que les acarrea no cumplir con el constructo social de lo que es una familia feliz o lo que se considera una familia feliz, así como el silencio sobre su fracaso que se les impone socialmente. Entonces, ese es así como el resumen de la investigación. Y como guía esto de la familia patógena de Scopone, el célula enferma, el tejido de la sociedad, porque es lo que vemos en ambas novelas en realidad. Siguiente, doctora, por favor. Bueno, entonces lo primero es explicar este concepto de fantasma y de dónde sale. Este fue un concepto que tomaron o desarrollaron Nicolás Abraham y María Toro, que eran psicoanalistas radicados en Francia. Ellos explican que el fantasma es la configuración en la que un secreto vergonzoso e inconfesable se transmite silenciosamente a otra persona en la que se aloja. Esto, pues, con otras palabras, se le conoce también como trauma transgeneracional, ¿sí? Fueron como cosas que los psicoanalistas, los psicólogos y los psiquiatras empezaron a notar con las víctimas y los descendientes de sobrevivientes del Holocausto. Se daban cuenta de que lo que habían sufrido los padres o los abuelos, de alguna manera los hijos pues desarrollaban comportamientos destructivos que se derivaban de lo que le había pasado a sus padres, a sus abuelos, no a ellos. Entonces de ahí viene este concepto por este fenómeno que se dio. Entonces, la psicología social ha encontrado que la instauración de un secreto tiene como fin mantener la cohesión familiar y evitar la expulsión de un integrante de la familia o proteger la buena imagen del grupo familiar ante la sociedad de la que forma parte. Esto en general significa que quien comete la falta, por lo menos en los estudios que se han hecho en Latinoamérica, a nivel latinoamericano, quien comete la falta suele ser un hombre, pero quien impone el secreto son las mujeres. ¿Sí? Entonces hay ejes alrededor, como 5 ejes principales alrededor de los que se imponen secretos que tienen que ver nacimientos, muerte, sexualidad y enfermedades, por ejemplo, alrededor de estas. Cuando son nacimientos ilegítimos, cuando alguien ha matado a otra persona, cuando alguien tiene, por ejemplo, SIDA y cosas así, que van a hacer ver mal a la familia, por ejemplo. Entonces, eso es como cuando nace. Siguiente, doctora. Interesante. Bien. El objetivo general, ¿verdad? Y los objetivos secundarios de la tesis, ya se mencionó, estudiar la representación literaria del fantasma y la manera en que se prefigura la familia en estas dos novelas. Los secundarios, pues sí, ver si un hombre y una mujer planteaban esta situación de alguna manera distinta y ver qué eran sus propuestas de solución a los conflictos, si la había. También la ruta principal de investigación es la hermenéutica simbólica. Y también está como la representación de las patologías psicológicas en la literatura, analizarlo. Y también las dos novelas tienen una fuerte vertiente existencialista y entonces también se metió esa corriente filosófica en la investigación por eso, porque las novelas están construidas pues desde esa filosofía, es lo que a mí me pareció por lo menos. Siguiente, por favor, doctor. Bien, aquí tenemos un poquito de los autores. La primera es Yolanda Aureamuno Unger. Ella escribió La Ruta de Exploración en los 40, la pudo publicar en el 48 porque ganó un premio centroamericano de novela en Guatemala, entonces se publicó en Guatemala la primera edición. Ella no pudo publicar en Costa Rica, entonces por eso ella decía que
contaran como quien dice sus aportes a la literatura por Guatemala, no por Costa Rica, ¿va? Pero nadie le ha hecho caso. Está contada como autora costarricense y se estudia desde la literatura costarricense. El segundo es el escritor Carlos Cortés. Él está vivo actualmente y es miembro de la Academia Costarricense de la Lengua. Y creo que también tiene premios por la Academia Francesa de la Lengua. Entonces, en ambas novelas, el modelo ideal de familia heterosexual biparental se compone de un padre proveedor y una madre encargada del cuidado y educación de sus hijos. Los autores cuestionan la eficacia de la familia heterosexual biparental como unidad primaria y básica de la formación del individuo al presentar el daño que una familia considerada enferma puede provocar en sus integrantes, especialmente en madres e hijos. Bueno, es porque las novelas se concentran en las madres y los hijos, ¿sí? Entonces, no desarrollan mucho el lado de los padres. También es un asunto importante de la justificación que hasta el momento que se escribió esta tesis no había antecedentes del estudio del fantasma, este concepto como tal, en los estudios de literatura centroamericana a nivel de crítica. Entonces era una base teórica poco conocida en la región hasta el momento. Entonces, siguiente, por favor, doctora. Bien. Este es así como síntesis del conflicto en las dos novelas, ¿verdad? En Larga noche hacia mi madre, la comunicación falla en dos líneas, dice. El hijo desea entender a la madre, pero no lo logra porque no comprende su lenguaje, y la madre también desea ser comprendida. Sin embargo, el hijo alimenta su odio en el silencio de la madre. Quizá es que él no podía o no quería escuchar esas palabras. Entonces, en la novela de Carlos Cortés es un hijo único y su mamá, ¿sí? Y la figura del padre siempre está presente, aunque el padre haya muerto cuando la madre estaba embarazada, tiene un gran peso en la historia. Sobre la novela de Yolanda Ariamuno, se le considera radical y al mismo tiempo actual, porque cuestiona el proyecto basado en la construcción de una sociedad más justa en el Valle Central, desde adentro, desde la situación casera y familiar, que se basa en la supresión y humillación de la autoridad costarricense femenina, cuyos residuos han sobrevivido hasta nuestros días. A esto se refiere porque en la época en la que esta novela se escribió, el proyecto de Estado de Costa Rica era presentar a todos como una familia feliz en la que todo estaba bien. Entonces, si los escritores trataban realismo social, hablaban, por ejemplo, de las bananeras, de los conflictos de los obreros, y más por ese lado. Entonces, Yolanda Ariamuno fue la primera que presentó lo íntimo, lo privado, como un problema social. O sea, hagamos de esto público, ¿sí? Porque es así como lo que estamos sufriendo en nuestras casas. Pues ella sabía bien de qué hablaba. De hecho, ella misma reconoce que hay mucho de autobiografía en esta novela. Ella se casó joven, tuvo un hijo y después de que tuvo a su hijo se divorció. Y ya nunca pudo más ver a su hijo porque el papá se quedó con la custodia. Ella no, como en ese momento se le daba a quien tuviera mayor estabilidad económica, el papá del niño se quedó con la custodia, entonces ella nunca más lo pudo volver a ver, porque nunca pudo ganar el pleito, pues, por poder verlo. Entonces, esta es la opinión de la crítica respecto al conflicto de las novelas. Siguiente, doctora, por favor. Bien, la hermenéutica simbólica es como quien dice la base del método para hacer esta investigación. Se basa en la actividad interpretativa en el marco de aquellas manifestaciones y entidades susceptibles de un desciframiento en tanto que portadoras de contenidos ocultos, indirectos o polivalentes, es decir,
de todo aquello que constituye el ámbito de lo simbólico. Y estos son como conceptos que estaban en el marco teórico que tuve que desarrollar. Son muchos de ellos conceptos de teoría narrativa, como el latente y el espacio literario y personaje. Ya para lo de la psicología, o ya sea psicoanalítica o social, está el fantasma, el secreto y la subjetividad, podríamos poner, y como filosofía lo del existencialismo, porque ya había mencionado que las novelas tienen mucho de esa corriente. Siguiente, por favor, doctora. Bien, entonces este es como quien dice el resumen del método, que es la hermenéutica profunda de Thompson. Entonces, hallar como quien dice un manual en el que le den a uno los pasos para un análisis hermenéutico, pues no hay. Principalmente si uno se va a Ricoeur y todos, pues ellos no dicen primero haga esto, primero esto y después esto. No. Esto es así como ¿qué sería? La metodología más esquemática y sintetizada que pude encontrar, y entonces fue la que apliqué. El marco de la hermenéutica profunda de Thompson abarca, o sea, se hace siempre un análisis sociohistórico, un análisis formal o discursivo, y después la interpretación y reinterpretación de lo que uno encontró. Entonces, para el análisis sociohistórico, yo tomé las instituciones sociales y la estructura social de todos los que están propuestos aquí. Y para el análisis formal hice un análisis narrativo. O sea, no todos esos, solo agarré uno. Sí. Y después procedí a hacer la interpretación. A la siguiente vamos a ver cómo se organizó el análisis narrativo de cada una de las novelas. Siguiente, doctora, por favor. Bueno. Entonces, cada novela se analizó autor y contexto, y esto incluye datos biográficos, su generación literaria y los géneros literarios que ellos hayan trabajado, una breve sinopsis o resumen del argumento de las novelas, los elementos narrativos cuantitativos que incluyen la dimensión espacial, la dimensión temporal, dimensión actorial y perspectiva narrativa. Y después, siguiendo los elementos simbólicos, el espacio, la casa, el fantasma, elementos constitutivos. Y estos están esquematizados así en el documento final. La casa, que nos dicen las novelas sobre la casa. Manifestaciones del fantasma, donde se ve en los textos, por ejemplo, que es todo este secreto patológico y vergonzoso de lo que se está hablando en ese momento en la novela, y cómo el fantasma afecta o se manifiesta en los personajes. Después estaba el análisis simbólico del fantasma y del secreto. Por último, unas palabras sobre la importancia de la obra actualmente, por qué la obra es vigente, por qué es importante estudiarla, y un epílogo así como de mis palabras finales para todo lo que había tenido que trabajar para ambas novelas. Todo este esquema del análisis narrativo está basado en los libros o en la propuesta metodológica de Luz Aurora Pimentel. Ella tiene 2 libros para análisis narrativo del espacio y del personaje. Entonces es como una síntesis de su propuesta teórica para hacer un análisis narrativo, lo que se conjuga aquí. Siguiente. El fantasma se manifiesta en las 2 novelas por medio del silencio. Es como se manifiesta, ¿verdad?, el secreto
y en especial a Gabriel, que en la novela de La Ruta de su Evasión, Gabriel es como el hijo en el que más se concentra la historia, porque allá es una familia de 3 hijos varones, todos hijos varones, el papá y la mamá. Entonces la casa es descrita como triste, un lugar donde no se puede reír ni llorar, e incluso es intimidante para quienes llegan de visita. Sienten un ambiente hostil. El silencio y la falta de deseo de reconocer el odio que los asfixia son elementos cohesionadores para la familia hasta el momento del enfrentamiento. Esta novela tiene 2 momentos de enfrentamiento. Ok. Gabriel, como dije, que es el hijo en el que se concentra la acción en esta novela, termina suicidándose. Él deja la casa familiar, se da cuenta de que está repitiendo los patrones de conducta de su papá, a quien él, pues además de que siempre le tuvo miedo, pues también lo despreciaba, porque pues él no quería para nada ser como él. Y cuando se dio cuenta de que no podía ser él de otra forma, pues decide sustraerse de la ecuación y por lo menos decir, bueno, yo no voy a ser parte de esto. Y entonces él se suicida con una sobredosis de pastillas de dormir. Teresa es la madre. Y durante toda la novela, ella está agonizando de una enfermedad respiratoria. Que sirve como pues referencia a dar a entender de que su casa, el ambiente de su casa la asfixia, no la deja vivir. Entonces, ella es una víctima pues, de su esposo, pero no, la voz narrativa y los personajes, sus hijos, especialmente Gabriel, no la consideran inocente. De hecho, pues, como fue ella la que impuso el silencio y el secreto a todos los abusos de su esposo, ella es la que hace posible, al mantenerse callada, esa represión que la asfixia. Entonces, eso es algo que la novela deja claro. Y algo que Gabriel reclama muchísimo. Tienen un enfrentamiento que la deja a ella pues casi desmayada por la violencia emocional, ¿será? Con la que él se desborda cuando le dice todo esto. Y Vasco, que es el padre, representa a la sociedad y el tiempo de Teresa. Es porque él, a lo largo de la novela se menciona que tiene esta manía de caminar por círculos alrededor de la sala, una sala que tiene el piso alfombrado, pero que cuando él camina por esa sala con esos pasos, se oyen sus pasos hasta la segunda planta, hasta el cuarto de la mamá, para hacer una idea de cómo es de represiva y de poderosa su presencia. Entonces, el ejercicio contra de violencia se recalca que Vasco no es que les pega ni que le grita, sino que basta, así como quien dice, su sola presencia física para controlarlos y someter a su familia a su voluntad. Entonces, siguiente. Bien. Del secreto, ya había dicho, se manifiesta en el silencio. Esto es porque los secretos tienen como quien dice, pues niveles también. Es lo que no se dice, lo que no se piensa y lo que no se imagina. Están así estructurados. Entonces, la fase inicial del secreto es siempre lo que no se dice, o sea, el silencio. Entonces, Teresa empezó con el silencio, tratando de ocultar pues lo desgraciada que era en su matrimonio y lo pues, ofendida, lo mucho que ella en realidad despreciaba a su esposo. Entonces, la presión por cumplir con su rol social de esposa y madre, su miedo de hacer frente a la sociedad como una mujer divorciada y su deseo de reconocimiento social empujaron a Teresa a instaurar el secreto y a permanecer en un matrimonio en el que tanto ella como sus hijos se ahogaban bajo la influencia de Vasco. Y entonces, como conclusión,
Esta novela plasma por medio de la intimidad del hogar familiar una fuerte crítica a la violencia sistémica de la que son víctimas tanto mujeres como hombres debido a la presión social ejercida por la sociedad. También refleja la violencia silenciosa que se impone a las mujeres desde la intimidad del hogar y la familia, como guardianas de la felicidad familiar. Deben ser ángeles del hogar, es decir, virtuosas, castas, tolerantes, pacientes, funciones y características que en ningún momento son exigidas a sus contrapartes masculinas, que más bien operan como oponentes del objetivo del hogar feliz. Porque si en realidad ellos fueran diferentes de otro modo, si estuvieran en sintonía con ellas, efectivamente, pues estos matrimonios no tendrían los problemas que tienen. Porque pasa que dos de los hijos mayores, pues en el desarrollo de la novela tienen sus propias parejas y replican pues lo mismo que pasa con sus papás en su casa. Entonces ellos también son fríos, distantes y abusivos emocionalmente con ellas. Siguiente, por favor. Entonces, el fantasma se manifiesta aquí en esta historia entre la relación que se establece entre el espacio de la casa. A ver, esta es en Larga Noche hacia mi madre. Bueno, en la anterior sí, pasa también en esta novela que la figura de la madre y de las casas se confunden. Y así como la casa es hostil y la madre está enferma, estas dos situaciones causan repulsión en los hijos y rechazo tanto a la casa como a la madre. Entonces aquí ya estamos hablando de Larga Noche a mi madre, que es una novela que se publicó en 2013 y que Carlos Cortés también ha dicho pues que tiene mucho de autobiográfico y que él explora ahí como pues su relación con sus propios padres. Entonces aquí el fantasma se manifiesta por la relación entre la casa, que termina siendo... ¿Han visto las casas de cómo quedan las casas de los acaparadores compulsivos? Pues así, porque en eso se convirtió Dili, que termina siendo una acaparadora compulsiva, desarrolla demencia y ya llega a un estado tal su enfermedad que ella ya no puede hablar y hay que hacer todo por ella y termina internada en un asilo donde muere. Entonces, José Enrique es el hijo, Odili es la madre y Enrique Morales es el padre. El apellido de José Enrique es Expósito, como lo de los huérfanos que dejaban en los orfanatos, el apellido Expósito viene de ahí. Entonces, él no lleva el apellido de su papá, aunque es el hijo legítimo. Es una cosa que ni el mismo personaje se explica. Entonces, está aquí. En Odili, el fantasma se manifiesta por medio de su manía de acaparamiento, ya lo había mencionado, y el creciente desorden que termina apoderándose completamente de la casa. La casa se convierte en la cripta del fantasma, es decir, del secreto que Odili está guardando. La cripta es precisamente este comportamiento de ella, según los postulados de Abraham y Torop. Entonces, ya habíamos dicho que José Enrique, igual que en la novela anterior, siente rechazo a la casa que se asemeja a la figura de la madre, pero sabe que hay algo que su mamá le oculta, ¿sí? Él está así como que sabe que hay algo que él no sabe y que necesita saber, y sabe que eso está en su casa. En realidad está, pues, todos esos papeles, porque al final él se da cuenta de que son documentos y son papeles, todo eso está en el ropero de la habitación de su mamá, que su tía se lo entrega cuando su mamá muere. Y Enrique Morales, que ya habíamos dicho es el padre que muere antes de que el hijo nazca, pero él es la fuente de origen del secreto y es símbolo de autoridad tradicional, es decir, del sistema patriarcal, que se resiste al cambio e impone el silencio a la madre. Siguiente, por favor. Ok. Ahora, ¿qué es el secreto que Odili guarda? Pues es que Enrique era un mujeriego
y que tenían mujeres por aquí y mujeres por allá. Tuvieron un noviazgo larguísimo, como de 8 o 9 años, y no duraron casados ni 2. Y ella pensaba divorciarse apenas naciera el hijo, porque lo que ella había querido todo ese tiempo era tener un hijo de este tipo, ¿sí? Y digamos que esa fue su idea fija. Entonces, ella instaura el secreto para mantener a su difunto esposo como miembro de la familia, es decir, que siguiera siendo su marido y que siguiera siendo padre de su hijo. Y este secreto le permite disfrazar el dolor, vergüenza y sufrimiento emocionales que el comportamiento de Enrique implicó para ella. Entonces, el secreto, ya habíamos dicho, cumple su cometido de mantener la unidad de la familia. Entonces, en la novela se establece que este Enrique enviuda de su primera esposa. Tiene un hijo mayor con el que el José Enrique pues se relaciona de vez en cuando porque a este lo crió su abuela paterna. Y después se supone, tras casi 10 años de viudez, se casó con Odilí y nace este otro hijo. Pero en este tiempo hay otro hijo que también se llama José Enrique y que sí se apellida Morales, como el papá. Y esa es también la existencia de este otro hermano que la mamá no quería que su hijo supiera y del que el personaje se da cuenta años después, cuando se muere su tía, la hermana mayor de su mamá. Es así como, bueno, me terminaron de contar el secreto por partes, se quejaba del personaje en la novela. Y lo conoce y pues es así como un fuerte rechazo porque este otro hermano es como un ejemplo del padre y, o un doble del padre. Y entonces es la figura del doble suele crear rechazo porque representa una fragmentación del individuo, una negación de la individualidad. Entonces él está así como, nunca en mi vida lo quiero volver a ver y nunca en su vida lo vuelve a ver. Bien, aquí el secreto fue una fuente de gran sufrimiento para Odilí. Su deseo de ser una buena mujer, algo que el hijo recalca varias veces a lo largo de la novela, y una buena madre, puede que haya sido la fuente del más grande dolor de su vida. Todo por cómo su sociedad y tiempo determinaba que debía ser una familia, es decir, tenía que ser perfecta. En José Enrique, este ideal exigente se percibe en su anhelo de tener una familia real, es decir, una que se ajuste al ideal social, porque él se refiere incluso al hermano que trataba desde pequeño, diciendo que siempre había sido su medio hermano y que él no quería hermanos a menos que se regresara el tiempo y los pudiera haber tenido desde pequeño y criarse con ellos y tener a su mamá y a su papá ahí. Siguiente. Bien, esta es como la síntesis de las conclusiones. Sobre la representación literaria del fantasma en épocas diferentes, el análisis se llega a la conclusión de que el fantasma se transmite a los hijos por medio de la conexión simbólica entre la madre y la casa familiar. Esta conexión es la raíz del fuerte rechazo que Gabriel y José Enrique experimentan por las madres y por el espacio doméstico. La representación de la familia heterosexual biparental. Ambos autores desarrollan en sus novelas a familias de clase media donde la figura de la autoridad recae en el padre, aunque éste esté muerto, o sea, la madre quien en realidad sostenga la casa familiar. Y se ajusta a las características y cambios socioculturales de los distintos años en que las historias se desarrollan. ¿Esto por qué? Ya había dicho que Teresa es costurera y Odilí sí tiene carrera profesional, aunque es maestra, ¿sí? Es así como lo que se consideraría una profesión para mujeres en su tiempo. Entonces, la novela de Oreamuno está en los 40, finales de los 40, la de Cortés entre finales de los 60 y principios de los 70. Es ese como quien dice la infancia del personaje de Cortés y ya en los 20 de Gabriel, que es un estudiante de medicina en la novela.
También tenemos la representación literaria de la familia y sus patologías psicológicas. Entonces, ambos autores representan a la familia heterosexual biparental como un espacio de represión que obliga a las figuras maternas a instaurar el secreto y a sufrir junto a sus hijos los efectos patológicos del fantasma. La represión proviene y es representada por las figuras paternas. Siguiente. Ok. Este es sobre lo del existencialismo. Las novelas son una crítica del esquema moral y social tradicional e invitan al lector a reflexionar y reaccionar contra él, ya que desde el momento en que Unamuno y Cortés han mostrado el conflicto de los secretos familiares tal como lo han hecho, han abogado por un cambio respecto a por qué son instaurados en las familias en primer lugar. Ok. Esto es porque desde el existencialismo también tiene una postura respecto a la literatura. Y es que la literatura pone sobre la mesa discusiones de una manera que tal vez otras formas de arte no lo hagan. Desde el momento en el que algo se escribe, está cuestionando algún aspecto de la realidad, y desde el momento en el que algo se cuestiona, se está abogando porque eso se cambie. O sea, a esto le decía refiguración Riquet, de cómo podemos cambiar nosotros y nuestra visión del mundo tras haber leído literatura. Y cómo la literatura puede ayudar, entonces, a cambiar el mundo y a mejorarlo, que también es algo que tiene el existencialismo. Entonces, en ese sentido, se conectaría también con el proceso hermenéutico que proponía Riquet también, en eso de entender y conocer para poder transformarlo. Ya la última creo que habla sobre la bibliografía. Esta investigación, en realidad son más fuentes, fueron como 80 fuentes. Eso es así como la síntesis, pues, de lo que fue esta investigación que tomó, pues, como año y medio para hacerla. Entonces, sí, podemos pasar entonces al tiempo de preguntas y respuestas, si alguien tuviera alguna duda sobre el proceso o pues lo que quieran saber de esto. Claudia, ¿me escucha? Voy a conectar la cámara. La verdad que me pareció súper, súper interesante, ¿verdad? Porque la temática que aborda, el método que aborda en su investigación de maestría, me llama también la atención a la que está haciendo para el doctorado, ¿verdad? Estuve muy atenta, bueno, a raras excepciones porque entraron algunas personas, pero súper atenta porque me pareció importante, ¿verdad? El reconocimiento individual y social que podemos tener a través, como dice usted, de la literatura, ¿verdad? O sea, lo que ocurre de forma transhistórica, ¿no? O sea, cuántas cosas reproducimos de forma inconsciente y que solo algunos van a poder parar ese trauma transgeneracional hasta que lo vuelvan consciente. De hecho, así dice el psicoanálisis, ¿verdad? Ser consciente de aquello que es el síntoma es lo que hace la cura, ¿no? Lo que, lo que podría mejorar esas situaciones patológicas que tenemos como sociedad, como familias en este caso, ¿verdad? Dos familias eh, analizadas a través de la literatura. Y me encanta haberlo escuchado porque de hecho me recordó a Lacan, por ejemplo, el análisis psicoanalítico desde Lacan, quien habla que el lenguaje es muy importante para poder, el análisis del lenguaje y del habla es importante para poder comprendernos, ¿verdad? Comprendernos, comprenderse y poder
hacer consciente cosas que de repente creemos naturales y no lo son, ¿verdad? Así que la felicito enormemente, me ha encantado su presentación y sí, vi que es algo complejo, la metodología de la hermenéutica profunda. eh, Había escuchado otras versiones, como dice usted, no hay una única, y de otro máster en literatura centroamericana, pero sí, realmente es muy valioso, ¿verdad? Lo que ha investigado, considero valioso y le deseo muchos éxitos en su doctorado. Gracias, Eh, doctora. no sé si alguno de los compañeros, Jorge, Tito, Miguel, quiere hacerle alguna consulta, un comentario a Claudia. Bueno, Ujú. eh, No, de pare- los estudiantes, ninguno tenía tampoco consulta. a Jorge, está por ahí, maestro Jorge Benavides. Hola, doctora Calix, mucho gusto. Buenos días, compañero, profesor Tito, profesor Miguel. Hola, Claudia, qué placer escuchar su maravilloso trabajo, qué bonito. Gracias. Y más que todo, seguirle deseando éxitos y qué bien que siga con sus estudios, ¿verdad?, de doctorado. Y básicamente decirle eso, que yo desconocí el tema. Me parece una mañana muy importante por eso, porque aprendí, creo, algo nuevo, sobre todo cómo está abordándose desde un punto de vista científico esta temática social, prejuicios, dogmas, que, bueno, que partiendo de ese trabajo suyo creo que va a venir a aportar mucho al desarrollo y la evolución del pensamiento. Así que muchísimas gracias por su trabajo, por enseñarnos algo nuevo y motivarla a que siga adelante. Solamente eso, Claudia. Gracias. Muchas gracias. Ok. Bueno, realmente me ha interesado el tema porque estás tocando, digamos, los fundamentos de la sociedad, que es la familia, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de cuando Friedrich Engels hablaba del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, cómo surge este concepto y luego cómo este concepto ha ido transformándose y en estos momentos, ¿verdad? Lo que vemos y sentimos de los sectores más conservadores que forman parte de la cultura, digamos, tradicional, es esa amenaza que sienten acerca de trastocar este sentido de esta familia nuclear, ¿no? Que es al fin de cuentas lo que hemos construido pues, durante siglos. Y la literatura y el teatro y todas las formas, ¿verdad?, de expresión eh, han dedicado pues tremendas obras acerca de este análisis. Y el hecho de la hermenéutica como tal, como una ciencia que estudia el significado profundo de los textos, ¿verdad? Es algo que en Honduras, pues como especialidad, pues que yo sepa, no se ha profundizado. Para nosotros que somos teatreros, la hermenéutica forma parte de una piedra angular del análisis, ¿verdad? Porque toda la relación simbólica, el arte surrealista, ¿verdad? Que está subyacente todos los códigos que están ahí implícitos, el teatro del absurdo, que es una cosa muy compleja. Entonces, el hecho de que tú te pongas a estudiarlo y que sirva para que la gente empiece a entender qué significa. No sé si estaré errado, pero dicen la hermenéutica aparece con los primeros semiólogos eh, religiosos. San Agustín, el africano, empieza a analizar la estructura de los signos, es decir, sobre todo en la interpretación de la Biblia, es decir, cómo se debería de interpretar la Biblia, ¿no? Y que después en la literatura se Oh, de toda la complejidad del arte contemporáneo, ¿verdad? Que tiene que ver con eso. Me interesa el concepto de los fantasmas, ¿verdad? Hay una obra de Ibsen que se llama Los espectros, que hablan precisamente de fantasmas que están enraizados en una familia y que son tabú para la sociedad
y que no quieren que eso se devele, ¿verdad? Entonces, la obra trata de una mujer que está construyendo un monumento al esposo, pero el esposo ha sido un tipo, un delincuente, un acosador, un violador, y le ha heredado una enfermedad a su hijo que le provoca un tumor en la cabeza, ¿verdad? Entonces, ese concepto de fantasma me interesa porque esa obra de Ibsen fue escrita a finales del siglo XIX y se llama Fantasmas, ¿verdad? Se llama Fantasmas, es decir, que ese concepto psicológico introducido como eso que no se quiere develar, eso que está en la familia y que no se quiere decir, ¿verdad? No sé si los psicólogos lo introducen ahora o Ibsen ya había introducido ese concepto a finales del siglo XIX con esta obra, ¿verdad? Entonces, sí, te felicito, me ha interesado mucho. Pues, yo estoy más ligado a la dramaturgia, ¿verdad? Soy un estudioso de la dramaturgia y la verdad no conozco mucho la literatura centroamericana, lo tengo que decir, ¿verdad? Entonces, pero sí, te felicito, muchas gracias por eso. Gracias, profesor. Sí, el concepto fue introducido a la psicología por ellos en los 60, si no estoy mal. O sea, se conoce más comúnmente ahora como trauma transgeneracional, es lo mismo. Y sí, lo que me dice de la hora, pues cabalito, eso es el fantasma. Pues un secreto vergonzoso, patológico, que no queremos dar a conocer y que pues termina enfermando a las generaciones subsiguientes. Y sí, pueden ser enfermedades físicas incluso, no solo comportamientos psicológicos. Porque pues se dan así, dice, hay esquemas de repetición cuando le dicen así como rompe el ciclo y sana tu familia, y etcétera, etcétera. Entonces sí, ya se ha desarrollado más, entonces es así como ya en términos generales las dos novelas tratan sobre el trauma transgeneracional. Y pues lo de la literatura centroamericana, pues tampoco como que nosotros sepamos mucho de literatura centroamericana porque pues hasta hace unos años era muy difícil poder conseguir como libros que se publicaran en Guatemala, en Honduras y viceversa. No tenemos un mercado de libros regional desarrollado. Y ese pues es una de las limitaciones que enfrentamos todos para saber qué es lo que están haciendo los demás. Y pues sí, es un problema regional. Todos lo tenemos. Los costarricenses también, aunque no pareciera a veces. Entonces sí, un gusto. Gracias. Bueno, agradecemos a nuestros compañeros Tito Ochoa y a Jorge Benavides, a Miguel Barahona por estar conectados también. Y también por acá estuvo Wendy un rato, Wendy Calix. Este video se lo voy a compartir cuando ya esté editado, ¿verdad? Y para que conozca dónde está el canal de YouTube de nuestro grupo. Magnífico aporte, yo sé que nos ha ampliado un poco más, ¿verdad? Estos procesos de investigación en estudios culturales. Esperamos contar siempre estar en comunicación y contar con su apoyo. De repente cuando regrese, ¿verdad? Hacemos algo aquí con nuestro grupo o tal vez quiere entrar al grupo. Así que, bueno, les deseo un buen día a todos. Jorge, que se mejore. Y Sí. nos vemos. Adiós. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, nos vemos. María del Pilar López fue su... Mi asesora, sí. Sí, la conocemos por Miguel.